Multiplica tus resultados con la toma de beneficios saliendo mejor del mercado. Bienvenidos a este nuevo episodio de esta serie. Alcanza tu máximo potencial como trader. Yo soy Ren Forex, fundador y CEO de Psicología, y en esta ocasión vamos a hablar sobre cómo salir mejor del mercado, ¿vale? Un tema súper interesante porque mucha gente literalmente no trabaja en esto, ¿vale? Si trabajas en esto vas a multiplicar tus resultados, y si a lo mejor ahora estás consiguiendo 2% mensual, a lo mejor lo consigues multiplicar a 6% mensual, 8% mensual, que está genial, ¿de acuerdo? Entonces, como siempre, te pregunto, ¿cuántos puntos tienes? ¿Vale? Puntúate 5 si ya sales muy bien del mercado, si ya aprovechas todo el máximo potencial de tus operaciones, si aprovechas el take profit que pones, ¿vale? Y no cometes errores emocionales. Es decir, puntúate 5 si ya eres rentable, si estás contento con cómo sales del mercado. Puntúate 4 si tienes claro cómo tomar beneficios, pero hay algunas veces que sales antes de tiempo, o mueves el stop loss, o sales por miedo, ¿vale? Puntúate 4, es decir, tienes claro cómo tomar beneficios, incluso no llegues a aprovechar todo el potencial de tu sistema, pero eres rentable, sigues siendo rentable. Pero sí que es verdad que hay algunas veces que sales antes de tiempo. Luego, puntúate 3 si gestionas las posiciones de forma flexible y no aprovechas todo tu riesgo-beneficio. En este caso, aquí no serías rentable, gestionas tus posiciones de forma flexible, repito, y aquí no llegas a aprovechar todo el potencial de tu sistema. Puntúate 2 si sales antes de las operaciones ganadoras y dejas correr las operaciones perdedoras. Y puntúate 1 si no tienes un plan claro para salir del mercado. Es decir, a lo mejor hoy sales por un factor, ya sea porque el mercado ha hecho ese retroceso. Mañana sales porque el mercado justo llega a esa resistencia. Mañana sales por 100 pips siempre. Luego la semana que viene sales porque el mercado justo ha llegado de riesgo-beneficio 1 o 2. O sea, puntúate 1 si eres inconsistente con las salidas que haces. Y puntúate 0 si no sabes o no tienes ni idea de dónde colocar tu TP o tu stop loss. ¿De acuerdo? Entonces quiero recalcar, ¿vale?, que si mejoras tus salidas, multiplicarás tus resultados. ¿Qué significa esto? Pues que analizando de la misma manera, entrando de la misma manera, operando todo de la misma manera, pero saliendo mejor del mercado, lograrás multiplicar tus resultados. Es decir, con el sistema que estás utilizando ahora, si ya analizas bien, si ya operas bien en general, pero sales mejor del mercado, es que a lo mejor eres rentable ahora, si llegas a multiplicar y si llegas a salir mejor de tus posiciones ganadoras y cierras antes las operaciones perdedoras, ¿no? ¿Cómo podemos hacer esto entonces? Os voy a explicar nuevos conceptos que estoy seguro de que nunca lo habéis escuchado, ¿vale? Y os va a ayudar muchísimo a mejorar vuestras salidas. Primero de todo se llama MAE o Maximum Adverse Excursion, ¿vale? Que en español sería máxima excursión adversa, que es básicamente donde nos mide las pérdidas máximas parciales que tuvo nuestra operación mientras estuvo abierta. ¿Qué significa esto? Pues que básicamente el MAE es una métrica sumamente útil para definir cuantitativamente dónde colocar los niveles óptimos de pérdidas, o sea, dónde colocar el stop loss, para que podamos saber cómo colocar y dónde colocar el stop loss. En este caso os voy a poner este ejemplo de Pound Swiss, de GBP Swiss. Tú imagínate, ¿de acuerdo?, que has entrado en esta operación, ¿vale? Has entrado en esta operación y tienes un riesgo-beneficio de 1.3, 25 pips de stop loss y 75 pips de take profit, ¿de acuerdo? Imagínate que entras justo aquí, te toca tu orden limit y aquí entras al mercado. ¿Qué ocurre aquí? Que el mercado llega justo a tocar el límite, sube un poquito, sube prácticamente unos 12,5 pips, baja, luego sube de nuevo, hace este doble techo en gráficos de 1 hora, ¿de acuerdo? Y si te fijas, el mercado ya empieza bajando hasta que nos toque el take profit, ¿vale? Entonces, aquí, ¿cómo sería o cuál sería el MAE? ¿Qué sería el MAE? El MAE en esta ocasión sería estas pérdidas que tuvimos, es decir, cuántas pérdidas hemos tenido durante la operación hasta que el mercado se gire y nos toca el TP. O sea, no es lo mismo que tú entres en ese nivel que tú entres justo aquí. Lo que quiero decir con esto es que la mayoría de operaciones que hagamos siempre tenemos algunos pips de pérdidas para que luego nos vaya al TP.
Depende también de cómo operes, pero me refiero, el MAE es esto, cuántos pips has estado en pérdidas en la operación para que luego el mercado justo se gire y se vaya al TP. En este caso, cuántos pips hemos tenido de MAE. Pues tenemos aquí, si lo calculamos, ¿vale? 6.25 a 7, prácticamente 7.70, son 15 pips, ¿vale? Son 15 pips, 14,7 pips de MAE, ¿vale? Entonces, ¿qué significa esto? 14,7 pips o 14,5 pips de MAE, podríamos decir. Entonces, ¿qué significa esto? Que si tú registras tus operaciones, ¿vale? O sea, la mayoría de tus operaciones, si tú lo llegas a registrar y luego ves que la mayoría de tus operaciones ganadoras tienes un MAE de unos 10 pips o de unos 12 pips, a lo mejor en vez de entrar donde sueles entrar siempre, entras 10 pips más arriba o 14 pips más arriba y luego perfeccionas justo tus entradas. ¿Entiendes lo que digo? ¿Vale? MAE nos sirve mucho, nos servirá mucho para saber dónde colocamos el stop loss o cómo entramos mejor al mercado. Por ejemplo, si yo tengo un MAE de 15 pips, pero luego mis stop loss son de 10 pips, a lo mejor en vez de colocar el stop loss a 10 pips lo pongo a 20, ¿vale? Y así de esta manera no me toca el stop loss para que luego se vaya al TP. Seguramente te ha pasado esto de que el mercado justo se va a tu stop loss para que luego se gire y se vaya a tu take profit. Pues es justo de lo que hablamos. O sea, el MAE, si tú sabes cuánto MAE tienes, cuánto MAE tiene de media tus operaciones, vas a lograr entrar mejor. ¿De acuerdo? Entonces, si en la mayoría de tus operaciones tienes un MAE de esta cantidad de pips, en vez de entrar donde sueles entrar siempre, entras ajustando justo tu MAE. Es decir, si tú tienes un MAE de 10 pips, pues en vez de entrar aquí, entramos 10 pips más arriba para vender. Y luego os voy a enseñar ahora el concepto MFE. ¿Qué significa MFE? Significa Maximum Favorable Excursion, ¿vale? Que traducido al español sería máxima excursión favorable, donde básicamente esta métrica mide las ganancias máximas parciales de la operación mientras estuvo abierta. Entonces, es lo contrario, o sea, el MFE nos permite definir cuantitativamente dónde colocamos los niveles óptimos de ganancias, los niveles óptimos de take profit. En este caso, si por ejemplo en esta operación, ¿vale? Imagínate que en esta operación estás dentro de esta, ¿no? ¿De acuerdo? Y el mercado, por ejemplo, está aquí. Tienes un take profit a lo mejor en este nivel, pero luego ves este retroceso alcista pequeño y sales antes de tiempo o sales por miedo, ¿vale? Entonces tú al final sales en ese nivel aquí, incluso vamos a bajarlo hasta aquí. Tú imagínate que sales justo en el riesgo-beneficio 1.3, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que el MFE sería cuántos pips pudiste ganar antes de que cierres la operación, o cuánto dinero pudieses haber ganado si lo hubieses cerrado justo aprovechando el recorrido potencial. Es decir, tú sales aquí, pero el mercado llegó justo aquí, es decir, pudieses haber salido mejor, ¿vale? Y si, por ejemplo, ves que tienes un MFE de 100 pips de media, pues en vez de salir a 75 pips o a 80 pips o 60 pips, la mayoría de tus operaciones que hagas sales a 100 pips, porque ves o porque observas que tus operaciones tienen este potencial. Es decir, llega a 100 pips y luego ya se gira. Entonces dices, vale, a partir de ahora saldré a los 100 pips de ganancias. ¿Entiendes lo que digo? Es decir, tú sobre todo registra tus operaciones, que tengas claro cuánto MAE tienes y cuánto MFE tienes durante la operación, ¿vale? Es decir, es bastante sencillo de entender. Tú, por ejemplo, estás en esta operación de ganancias, ¿no? Repito de nuevo la explicación en el caso de que no lo has entendido. Tú estás dentro de esta operación de ganancias, ¿vale? Y tú al final cierras justo por aquí, a los 35 pips, pero luego ves que el mercado ha bajado muchísimo más y aquí pudieses haber logrado mucho más. Entonces dices, vale, en vez de salir aquí, sales un poquito más abajo para aprovechar el recorrido potencial de toda la operación. Entonces si tú sales con riesgo-beneficio 1.3, pero luego ves que tus operaciones del pound se mueven un poquito más, tienen un potencial mayor, pues sal mucho después. Es decir, pon el TP mucho después en vez de salir antes, ¿no? ¿Entiendes lo que digo? Entonces, es simplemente esto. Quiero que entiendas estos dos conceptos. Si veo muchísimo apoyo, voy a hacer un vídeo en específico hablando sobre esto porque es realmente muy importante y quiero que lo tengáis en cuenta, ¿vale?
Y nada más, así sería este episodio. Espero que os haya gustado, espero que os haya servido y sobre todo quiero que tengas en cuenta ahora estos dos conceptos, MFE y MAE, ¿vale? Para mejorar tus salidas. Un saludo a todos.